Aprendices, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la evolución histórica de la salud y la seguridad en el trabajo. Para ello es importante que tengamos claro que la salud y la seguridad en el trabajo siempre va de la mano o ha ido de la mano con la razón de ser del trabajo. El trabajo siempre ha sido una herramienta para el hombre que le ha permitido hacer sus necesidades básicas desde el principio de los tiempos, ya que ha tenido que elaborar o efectuar algún trabajo. Y para satisfacer necesidades como la vivienda, como la alimentación, incluso hasta la misma procreación, esas necesidades han tenido una razón de ser y de una y otra forma se han satisfecho a través del trabajo y para efectuar ese trabajo se han tenido que establecer algunos mecanismos que garanticen de una u otra forma la seguridad para efectuar esos trabajos. Es así como, por ejemplo, 4000 años antes de Cristo ya existían algunas nociones de salubridad porque habían trabajos como los guerreros embalsamadores que tenían que desarrollar sus actividades de guerreros bajo ciertas particularidades con el fin de garantizar algún grado de salubridad en el desarrollo de sus funciones. Luego en Roma ya esta noción de salubridad evoluciona un poco y aparece la noción de salud pública. Empieza a desarrollarse la salud pública en los colegios y universidades romanas porque esa salubridad pública empieza a cobrar especial importancia, sobre todo en los niveles sociales más altos, siendo la salubridad pública una noción o un sinónimo de dignidad. Luego, en Grecia, 1000 años antes de Cristo, aparecen autores como, por ejemplo, Hipócrates en Mesopotamia, donde se dan algunas regulaciones que empiezan a basarse y a desarrollarse a partir del Código Hammurabi, regulaciones que empiezan a hablar un poco de aquellas disposiciones de salubridad o de salud, no solamente para quienes desarrollaran algún tipo de actividad, sino que también para garantizar esa convivencia en una ciudad, en una conglomeración de viviendas un poco más compleja. Luego ya para la Edad Media, la religión empieza a tener una connotación bastante importante en cuanto a nociones de salubridad. Las órdenes religiosas le dan una mayor relevancia a la salud pública porque en la Edad Media empiezan a haber grandes desplazamientos por parte de la población rural hacia las ciudades y empiezan a haber grandes conglomeraciones de personas. Esa salud pública empieza a tener importancia debido a la posibilidad de que se esparza en una mayor cantidad de virus, de bacterias. Además empiezan a haber regulaciones en cuanto a la disposición de ciertas sustancias, de basuras, para que no haya presencia, por ejemplo, de roedores y para evitar la dispersión de enfermedades de una forma muy rápida. En la Edad Media también el Estado empieza a tener bajo su potestad el sistema de salubridad pública. Tiene la potestad o la responsabilidad de proteger a los ciudadanos a través de los sistemas de salubridad pública y de garantizar un poco la seguridad de los ciudadanos que acuden sobre todo a las grandes metrópolis. El sistema corporativo empieza a tener una importancia porque se empiezan a formar los grandes gremios, ya sean de artesanos, de orfebres, y el permanecer o el pertenecer a esos gremios le permite a las personas poder disponer de algún poder económico para poder empezar a exigir un poco más sobre derechos. En la edad moderna, con la revolución industrial, empieza a aparecer la obra de mano barata y entonces hace una especial relevancia sobre la seguridad y la salud en el trabajo porque pues al existir mano de obra barata
debido al desplazamiento de una gran cantidad de población rural a la ciudad, hace que haya una gran demanda de actividades laborales y que haya una gran oferta de mano de obra. Al haber gran oferta de mano de obra, los precios le posibilitan al empresario tener cierta libertad y disposición que le permite de una u otra forma jugar con ese poder de disposición que tenía el empresario sobre la mano de obra, lo que lleva a abuso por parte del empresario, por ejemplo, en el tema de horarios demasiado extendidos, contratación de menores, de niños. Esto se da más o menos hacia 1700, 1800. Entonces, para contextualizarnos es importante tener en cuenta que en este momento pues no había una lucha, no había una unión obrera que permitiera hacer la exigencia de ciertos derechos, de ciertas garantías, no solamente en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, sino en cuanto a derechos laborales. Más adelante, con esta mano de obra, ya casi hacia finales de 1800, empiezan a agremiarse, a unificarse y a hacer exigencia de ciertas garantías, de ciertos derechos, de ciertas obligaciones que el empresario debía garantizar, que debía tratar de cumplir para que las personas que fueran a trabajar en las grandes industrias no fueran abusadas o no le fueran impuestas jornadas laborales extenuantes que atentaban contra su salud. Un poco más allá, luego ya en el territorio americano, esta evolución histórica se da debido a que fuimos conquistados y con la conquista pues todas estas ideas llegan también y se instalan. Luego en la época de la colonia ya se vienen como a imponer en los territorios americanos y es así como Felipe II y Felipe IV traen algunas disposiciones en cuanto a la cantidad de horas laborales, en cuanto a los días de descanso, en cuanto a las protecciones que se les daban a los indios en caso de enfermedad o de accidentes laborales, protecciones que ya están y que ya se habían desarrollado en Europa, y todas esas regulaciones que se imponen a través de las leyes de Indias posteriormente han venido evolucionando a nuestros tiempos. Muchísimas gracias.